Buenas noches, nosotros somos el grupo número 1 del curso NIF 2 de maestría. En esta ocasión les vamos a hablar con respecto a la NIF 13, medición del valor razonable. Objetivo: definir valor razonable, establecer en una sola NIF un marco para la medición del valor razonable y los requerimientos de información a revelar sobre la medición del valor razonable. El valor razonable es una medición basada en el mercado, no es una medición específica o dada por alguna entidad. Para algunos activos y pasivos puede estar disponibles transacciones de mercado observables o información de mercado. Para otros activos y pasivos puede no estar disponible esta información o transacciones de mercado o bien sea información de mercado. Alcance: esta NIF se aplicará cuando otra NIF requiera o permita las mediciones al valor razonable o información a revelar sobre mediciones al valor razonable y mediciones tales como el valor razonable menos el costo de ventas basados en el valor razonable o información a revelar sobre sus mediciones. Los requerimientos sobre las mediciones de información a revelar en esta NIF no se aplicará para los siguientes elementos: las transacciones con pagos basadas en acciones que quedan dentro de la NIF 2, las transacciones de arrendamiento contabilizadas de acuerdo a la NIF 16 y las mediciones que tengan alguna similitud con el valor razonable pero que no sean de valor razonable, tales como el valor neto realizable de la NIC 2 de inventarios o el valor en uso de la NIC 36 del deterioro del valor de los activos. La información a revelar requerida en esta NIF no se requiere para los siguientes elementos: activos del plan de medición del valor razonable de acuerdo con la NIC 19, beneficios empleados, y si el valor razonable se requiere o permite que por otras NIF o marco de medición del valor razonable descrito en esta NIF, se aplicarán en la medición inicial y en la medición posterior. Valor razonable. Esta NIF define valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. Para continuar con el tema, tenemos lo que es el activo o pasivo. Pues de acuerdo a la NIF 13 nos indica que esta es una medición del valor razonable. En este caso, pues sería para el activo o pasivo concreto. Es muy importante mencionar que dentro de la norma nos indica que al momento de medir el valor razonable, pues una entidad en este caso debe de tomar en cuenta las características del activo pasivo, tomando en cuenta que será de la misma manera o la misma forma en que los participantes del mercado las tendrían al momento de fijar dicho precio de un activo o pasivo en la fecha de la medición. Pues la norma nos hace mención de dos ejemplos muy importantes cuando tenemos lo que son las características de dicho activo o pasivo. Dentro de los ejemplos podemos decir que está la condición y localización del activo, y como segundo punto pues tenemos las extracciones, en este caso si lo hubiese sobre la venta o uso del activo. Como siguiente punto tenemos lo que son las transacciones y participación del mercado. Pues dentro de la norma nos indica que cuando hablamos de una transacción nos referimos a una medición al valor razonable donde se supondrá que el activo pasivo pues se debe intercambiar en una transacción ordenada entre participantes del mercado. Cuando hablamos de una transacción, la norma nos indica que dicha transacción de la venta o del activo, en este caso ya sea transferencia, tiene dos lugares. En este caso podemos mencionar que el primero sería el mercado principal de activos o pasivos, y como segundo lugar la ausencia de un mercado principal en el mercado más ventajoso para el activo o pasivo. Cuando nos referimos a la participación de un mercado, nos referimos a que una entidad debe de medir su valor razonable de un activo o pasivo utilizando en este caso los opuestos para fijar el precio de dicho activo o pasivo. Dentro de la norma pues también nos indica que el mercado pues tendrá en este caso factores específicos para todos los elementos. Algunos factores que podemos mencionar pues serían en este caso como primer punto el activo o pasivo, como segundo punto el mercado principal, en este caso pues lo más ventajoso para el activo o pasivo, y como último punto pues tenemos los participantes del mercado con los que la entidad pues en este caso desea realizar una transacción en ese mercado. Para continuar con el desarrollo de la NIF 13, vamos a hablar sobre el precio. La norma nos da ciertas características importantes sobre este. Nos dice, en primer lugar, nos dice que es el valor razonable o que el valor razonable es el precio, como bien ya vimos anteriormente la definición de valor razonable. En segundo lugar, nos dice que este se da en la venta de un activo, ahí lo recibimos, o bien lo pagamos en la transferencia de un pasivo. Adicional a esto, también nos dice que esta es una transacción ordenada que se debe dar en el mercado principal en la fecha de la medición en condiciones presentes del mercado.
Ahora hablemos sobre la aplicación a activos no financieros. Acá hay un concepto que la norma nos dice, máximo y mejor uso de los activos no financieros. Esto se refiere a que la medición del valor razonable de un activo no financiero tendrá en cuenta la capacidad del participante del mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso o bien la venta del activo a otro participante del mercado. Acá, cuando hablamos del máximo y mejor uso de un activo no financiero, nos dice la norma que se debe tener en cuenta la utilización de ese activo, si es físicamente posible, legalmente permisible y financieramente factible. Cuando decimos físicamente posible, se refiere a que se tendrán en cuenta las características físicas del activo. El ejemplo que da la norma es sobre la localización o dimensión de una propiedad. Cuando hablamos de legalmente permisible, la norma nos dice que se tendrá en cuenta las restricciones legales de la utilización de ese activo. El ejemplo que nos da es las regularizaciones de zona aplicables a la propiedad. Y por último, financieramente factible, acá se tendrá en cuenta si una utilización del activo que es físicamente posible y legalmente permisible genera un ingreso o flujos de efectivo adecuados. Es decir, que sí genere una rentabilidad a pesar de la inversión que los participantes del mercado requerirían en ese activo destinado para cierta actividad. Aplicación a pasivos e instrumentos de patrimonio propios de una entidad. Principios generales. De pasivo. Un pasivo permanecería en circulación y se requeriría al participante de mercado receptor de la transferencia satisfacer la obligación. De patrimonio. Un instrumento de patrimonio propio de una entidad permanecería en circulación y el participante de mercado receptor de la transferencia cargaría con los derechos y responsabilidades asociadas con el mismo instrumento. Es decir que la medición a valor razonable considera la transferencia del activo o pasivo a un participante del mercado en la fecha de la medición, y tanto el pasivo como el instrumento de patrimonio propio permanecerían en circulación con sus respectivas obligaciones y derechos después de la transferencia. Técnicas de valoración. Utilizando el precio cotizado en un mercado activo, si el precio no se encuentra disponible, utilizamos otros datos observables, pues estos son de ingresos y de mercado. Una entidad ajustará el precio cotizado de un pasivo o un instrumento de patrimonio. Valor razonable de pasivos financieros. Están los mantenidos por otras partes como activos y los no mantenidos por otras partes como activos. En los mantenidos por otras partes como activos será cuando un precio cotizado para la transferencia de un pasivo sea idéntico o similar, no esté disponible en el mercado. Entonces una entidad medirá el valor razonable del pasivo o instrumento de patrimonio desde la perspectiva de un participante de mercado que mantiene la partida idéntica como un activo en la fecha de la medición, y los no mantenidos por otras partes como activos. Estos serán cuando un precio cotizado para la transferencia de un pasivo idéntico o similar no está disponible y la partida idéntica no se mantiene por otras partes como un activo. Entonces la entidad medirá el valor razonable del pasivo o del instrumento de patrimonio utilizando una técnica de valoración desde su perspectiva de un participante como un participante de mercado. Aplicación a activos y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgo de mercado o riesgo de crédito de la contraparte. Excepciones. Este párrafo establece algunas excepciones a la norma para medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros, y estos se darán cuando una entidad gestiona ese grupo en función de su exposición neta a ciertos riesgos. Estos pueden ser la exposición a riesgos del mercado, y una entidad se asegurará de que el riesgo o los riesgos que existan en el mercado y a los que está expuesto el grupo de activos y pasivos financieros sea sustancialmente el mismo. Tenemos la exposición a riesgo de crédito de una contraparte particular. Las entidades incluirán el efecto de la exposición neta de la entidad al riesgo de crédito de esa contraparte o la exposición neta de la contraparte. Y la medición del valor razonable reflejará las expectativas de los participantes del mercado sobre la probabilidad de que esté de acuerdo sea exigible legalmente en caso de incumplimiento.
Continuando con la NIF 13, vemos lo que es el valor razonable en el reconocimiento inicial. Nos habla del precio de entrada, que es cuando se adquiere un activo o se asume un pasivo en una transacción de intercambio para ese activo o pasivo. El precio de la transacción es el precio pagado por adquirir el activo o recibido por asumir el pasivo. Por otro lado, el precio de salida es el valor razonable del activo o pasivo, es el precio que se recibirá por vender el activo o pagaría por transferir el pasivo. En muchos casos, el precio de la transacción será igual al valor razonable. Bueno, siguiendo con la NIF 13, vemos también las técnicas de valoración, que nos dice que una entidad utiliza las técnicas de valoración que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan datos suficientes disponibles para medir el valor razonable, maximizando el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no observables. La NIF 13 nos habla de tres técnicas de valoración ampliamente utilizadas, las cuales son el enfoque de mercado, el enfoque del costo y el enfoque de ingreso. Veamos cada una de ellas. Lo que es el enfoque del costo nos habla de que es una técnica de valoración que refleja el importe que se requerirá en el momento presente para sustituir la capacidad de servicio de un activo. Luego vemos lo que es el enfoque de ingreso, en el cual convierte importes futuros en un importe presente único. La medición del valor razonable se determina sobre la base del valor indicado por las expectativas del mercado presentes sobre esos importes futuros. Y por último vemos lo que es el enfoque de mercado, que utiliza los precios y otra información relevante generada por transacciones de mercado que involucran activos pasivos o grupos de activos y pasivos idénticos o comparables, tales como un negocio, ¿verdad? También que en algunos casos es adecuada una sola técnica de valoración y en otros es más apropiado lo que es las técnicas de valoración múltiples. Datos de entrada para las técnicas de valoración. Principios generales. Una entidad seleccionará datos de entrada que sean coherentes con las características del activo o pasivo que los participantes del mercado considerarían en una transacción para dicho activo o pasivo. En ocasiones estas características pueden dar lugar a la aplicación de un ajuste como una prima o un descuento. Por ejemplo, un descuento por participación no controladora. Datos de entrada basadas en precios comprador y vendedor. Si un activo o un pasivo medido al valor razonable tiene un precio de compra y un precio de venta, se utilizará el valor del precio dentro del rango entre el precio de compra y el precio de venta que sea más representativo del valor razonable en esas circunstancias. La jerarquía del valor razonable. Esta NIF establece una jerarquía del valor razonable que clasifica en 3 niveles los datos de entrada de las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable, otorgando mayor prioridad a los precios cotizados en mercados para activos o pasivos idénticos y al menor prioridad a los datos de entrada no observables. Nivel 1 son precios cotizados en mercados activos que proporcionan la evidencia más fiable del valor razonable. En el nivel 2 son distintos a los del precio cotizado ya que son observables para los activos y pasivos. Y en el nivel 3 son datos de entrada no observables para el activo o pasivo. En la información a revelar, una entidad revelará información que ayude a los usuarios de sus estados financieros a evaluar 2 elementos: las técnicas de valoración y los datos de entrada usados para desarrollar las mediciones del valor razonable y el efecto de las mediciones sobre el resultado del periodo utilizando datos de entrada. Para cumplir con lo indicado en el párrafo 91 de la norma, también se considerará los siguientes elementos: el nivel de detalle necesario para satisfacer los requerimientos de información a revelar, cuánto énfasis poner en cada uno de los distintos requerimientos, cuánta acumulación o desglose realizar, si los usuarios necesitan información adicional para evaluar la información cuantitativa revelada.